inconvenientes, situaciones, motivo por el cual el día de hoy yo voy a darles la teórica, el día lunes y el día jueves también creo que les voy a dar la última clase. Bueno, es un tema medianamente, es mediano, es entre mediano y largo, por lo tanto vamos a empezar directamente. Algo que quieran compartir, decir. A nivel de grupos, quizás valga la aclaración, bueno, el punteo a nivel de grupos están solicitando los carnets de vacunación para hacer una estadística específica en cuanto a lo que representa si es que se han vacunado o no. Por lo tanto, les pedimos enviar a sus docentes de prácticas, que son los que están haciendo esta tarea, para poder generar un criterio también a nivel docente sobre la pertinencia o no del retorno a actividades presenciales. Lo que se ha ordenado mediante el director académico es que se vea estas posibilidades, se trabaje y se analice, y es lo que vamos a hacer por esta época. Vamos a analizar si es que se puede o no se puede, mientras van llegando ya los segundos parciales. La segunda es que es probable que los parciales los den de manera presencial, por lo tanto, vayan estudiando y repasando también en el caso que se dé esta circunstancia. Bueno. Me dicen si es que tengo pantalla ya, por favor. Sí, doctor. Sí, ya se ve. Ya. Bueno, en general ya hemos visto la anterior clase, simplemente en este estaríamos, el día de hoy vamos a ver hígado y vías biliares. Es un tema, como les dije, algo larguito, pero muy bonito, digamos, en cuanto a su definición. Previo a esta diapositiva la voy a utilizar para que sepan que si es que extrajera el hígado, voy a encontrar su revestimiento peritoneal y voy a encontrar un área que no tiene revestimiento peritoneal. Quiere decir que el peritoneo parietal llega hasta acá, a este nivel se da la vuelta y salta a envolverme al hígado. Igual acá y en todas estas porciones, generando un área fíjense, la cual no va a tener un revestimiento peritoneal, área que se la denomina el área desnuda del hígado. ¿Por qué existe un área desnuda del hígado? Porque este hígado precisamente a este nivel va a tomar contacto directo, o sea, sus venas se van a vaciar en la vena cava inferior y de esta forma va a la circulación general. Pero es precisamente en este lugar donde nosotros vemos ese contacto directo entre una vena que conscientemente es retroperitoneal, nunca entra al peritoneo esta vena, pero que toma contacto en el hígado en un lugar que, si bien está revestido en toda su superficie por peritoneo, en este sector lo está, ¿ya? Y hemos visto, simplemente para recordar, lo que estaría por detrás, la vena cava inferior, el pedículo hepático formado por la arteria hepática común, propia, perdón, el conducto colédoco y lo que se presenta la vena porta, por delante, y por detrás la vena cava. Entre los dos podía pasar un dedo e ingresar a esta cavidad que le he denominado la bolsa aumental. ¿Sí? Y aquí el duodeno con sus 3 porciones, no olvidemos la inserción del mesocolon transverso, que era esto, versus la inserción del mesenterio. Por ambos discurren vasos sanguíneos, en este caso por el mesenterio está discurriendo los vasos mesentéricos superiores. Ya vimos páncreas en la anterior clase y hemos visto que tenía un conducto principal que se llama el conducto pancreático principal o de Wirsung y un conducto pancreático accesorio, también lo hemos llamado conducto de Santorini. El conducto pancreático principal terminaba uniéndose juntamente con el conducto colédoco, vamos a ver más a detalle esto al final de la clase en vías biliares, y los dos están terminando en lo que representa la ampolla hepatododenal o para otros autores hepatopancreática, que se localiza en la segunda porción del duodeno, cara medial. Por acá está saliendo el líquido biliar, el jugo biliar, responsable de la digestión de las grasas principalmente, y lo que representa el jugo pancreático, que está saliendo, que está especializado más en digestión de proteínas. No olviden de que este mismo líquido, si saldría activado, puede deshacer, hemos dicho, puede destruir lo que representa el parénquima del páncreas. La visualización no es un tan complejo, dos arterias
que era la arteria gastroduodenal para las ramas anterior y posterior pancreático-duodenales, y la mesentérica y superior, que daba las ramas inferiores para estas arterias pancreático-duodenales. Tanto en la cara anterior como en la cara posterior. La anterior clase hemos visto este círculo, fíjense en la cara anterior, y a trasluz veo este segundo círculo en la cara posterior. Las venas también ya las vimos, los nervios. 10 bolivianos cada uno. Dame 20. ¿Valor de 20 bolivianos? No, 20 decimos. 20 ¿listo? Así. Sí. 200 bolivianos va a ser. 200, Emanuel, tanto. Ya, lo he silenciado y sus negocios turbios creo que está haciendo nuestro compañero. 200 siempre, a ver qué siempre está haciendo. Ya, a ver quién habla. Ya, bien, eso vimos. Quería mostrarles, esta es otra presentación, pero está bonita. ¿Qué detalles, a ver, creen poder reconocer? ¿Qué serán estos, chicos? A ver, intentaremos. Primero estamos hablando de dos pinzas fijas. Estoy hablando de un separador, ¿ya? Separador en lámina que me permite separar las asas intestinales. Estoy viendo hacia el fondo, esto es parte, por estas estructuras, que es parte del colon, esto sería el colon, y estoy viendo al fondo el páncreas. A ver, ayúdeme a alguien, ¿qué color se ve el páncreas? Verde parduzco, parece. Y ese es su color normal. Como páncreas normal podemos describir estos sectores, fíjense. Tiene un color medio ocre, etc. Pero estos sectores no, estoy viendo que está necrosado el páncreas. Esta es una pancreatitis necrohemorrágica probablemente, que se está dando. Quiere decir, esto sucede normalmente por dos causas principales, causa biliar, causa alcohólica. La biliar, que es una de las principales, sucede cuando un cálculo biliar te obstruye el conducto la papila duodenal mayor, y obstruyéndote el líquido pancreático no puede salir, está inactivo. En el momento que no puede salir, empieza a hacer éstasis dentro del conducto pancreático y empieza a salirse hacia su propio parénquima. Ahí se activa. ¿Qué función tiene el líquido pancreático? Deshacer proteínas, sean animales o sean las propias nuestras. Y en todo caso, estamos viendo una autodigestión del páncreas que se estaría dando en esta diapositiva. ¿Me entendieron? Esa es la importancia que tenemos que saber. Las pancreatitis son inflamaciones pancreáticas principalmente producto de que hay una autodigestión de lo que representa el páncreas a este nivel. Bien, el vaso hemos visto ya también, es la misma dinámica que les hemos dicho. Esto es simplemente porque mi presentación está unido. Aquí su vascularización. También hemos visto eso suficientemente en la anterior clase. Comenzamos nuestra clase. 10 minutos de charla, sí, 46. Perfecto. A ver, déjenme apagar mi teléfono. Mucho molesto. Ya, bien. El hígado va a constituir un órgano quizás el más grande de los que tiene el organismo. Ya es uno de los centros importantes que tenemos dentro del organismo, tanto para secreciones internas, para secreciones externas, para la producción de varios factores involucrados con diferentes productos o procesos, para activar hormonas, para inactivar tóxicos, para activar tóxicos, para procesar fármacos, etc. Se dice que es el centro metabólico del cuerpo. A ver, entre sus funciones principales va a ser la de producir diferentes tipos de hormonas, incluso activarlas. Activando las chichis, Césamelo. Césamelo. Gracias. A ver, entre algunas hormonas participa activamente en el metabolismo de las hormonas sexuales. En nosotros, los varones, este hígado tiene la misión fundamental de activar la testosterona.
Cuando el hígado no funciona de manera adecuada, la testosterona no se activa o se activa poco. Y por lo tanto, la persona va a tener menor cantidad de hormona testosterona circulando. Eso se ve mucho en el paciente hepatópata, se llama, o sea, en el paciente que tiene patología del hígado. ¿Por qué? ¿O qué vamos a notar en estos? Vamos a notar en este grupo de pacientes hepatópatas de que hay muchos reflejos. Yo mismo me hace daño. Voy a girar un poquito mi mesa. ¿Listo? El sol ya nos está dando, estamos en la oficina tras el mural de la San Simón, que es una bonita que tenemos acá en la oficina. Ya, las hormonas testosteronas como característica, vemos de que van a tener a cargo el desarrollo de caracteres sexuales masculinos. ¿Cuáles son esos caracteres sexuales masculinos que nosotros vemos? El engrosamiento de la voz, ¿ya? La aparición de barba, bigote, en mayor o menor proporción, ya también asociada a la genética. Desarrollo de vello corporal. No veo damas con pelo en el pecho, por ejemplo. Conscientemente esa es una característica más masculina. Distribución de vello corporal. Normalmente el varón desarrolla más pelo en la axila, aunque hay mujeres que desarrollan, pero la mayor cantidad de vello axilar que se desarrolla es en el sexo masculino. El vello púbico tiene una distribución romboidal, hemos dicho desde antes. En el varón quiere decir que se origina desde el ombligo, se amplía hasta los pliegues abdominales inferiores y vuelve a disminuirse hasta la raíz del pene. Mientras que en el sexo femenino esa distribución es distinta. El vello púbico en el sexo femenino tiene la forma o la distribución de un triángulo de base superior. Es triangular, desde el pliegue abdominal inferior hasta lo que representa la parte anterior de la vulva. No es muy normal, digamos, que encuentre una dama, póngale una piscina con vello así por debajo del ombligo harto, no, pero en el varón sí. Esos caracteres se dan justamente en el varón gracias a la testosterona. Cuando empieza a fallar la testosterona en el sexo masculino, quiere decir cirrosis hepática, cirrosis alcohólica o cirrosis medicamentosa, fibrosis o cirrosis, el hígado no va a poder activar estas hormonas. Y por lo tanto empiezan a aparecer lo que son los estigmas hepáticos en la persona. ¿Cuáles son los estigmas hepáticos? Primero, cambio en el grosor de la voz. El varón tiene voz gruesa, muy gruesa si quiere, mientras que en la mujer la característica es una voz más delgada, más fina. El varón tiene mayor desarrollo y más fácil también desarrolla masa muscular, mientras que el sexo femenino no, si bien desarrolla músculo, no lo desarrolla con tanta facilidad como el sexo masculino, que otras características. Esta distribución de vello. Cuando hay problemas hepáticos, el vello como que empieza a caerse. Si tenemos vello en el pecho, en los brazos, en las axilas, comienza a caerse y disminuye en una proporción importante. El vello púbico, que tendría que ser romboidal, empieza a volverse de tipo triangular. Pierdes el vello que está por debajo del ombligo y llegas a tener solamente vello en la porción anterior. Esa es una de sus funciones, el activar hormonas. Entre otras, es activar tóxicos. Tóxicos comunes, como por ejemplo el paracetamol, son medicamentos que en dosis altas son altamente tóxicos con lo que se presenta el hígado, altamente tóxicos. ¿Ya? Tanto así que la ingesta en un niño de 5 tabletas de paracetamol resulta tóxico para su hígado, va a lesionarse. El adulto tolera un tanto más, pero igual el paracetamol es considerado un medicamento tóxico para el hígado, por eso sus dosis tienen que ser bien regladas y bien distribuidas también, entre otras. Va a producir bilis, que es prácticamente como, qué sé yo, como estos detergentes de ropa, así de viscoso y espeso, y que tiene la función primordial de saponificar las grasas de la dieta, de volverlas en partículas pequeñas susceptibles de ser absorbidas, ¿sí? Va a relacionarse también con las hormonas femeninas. Las hormonas femeninas pueden interrumpir el mecanismo del hígado, principalmente los estrógenos, que es, digamos que siempre hay que tener cuidado en la administración, por lo menos en anticoncepción oral, más aún si es que existe problema hepático en estas personas, es recomendable no utilizar estos métodos anticonceptivos, sino ir considerando otros que pudieran existir. Entre muchas de sus funciones, estas estarían, ¿ya? ¿Dónde localizo el hígado? Hay que localizarlo y al hígado lo voy a localizar yo en lo que se presenta la región subfrénica derecha. Subfrénica, hemos dicho lo que está por debajo del diafragma.
abarcando una extensión amplia que está por debajo de los cartílagos costales. Mi mayor punto de referencia va a ser esto que es el pezón, ¿ya? Normalmente el diafragma llega hasta la quinta costilla o el quinto espacio intercostal. Hasta ahí está llegando el diafragma. Y hasta abajo baja, hemos dicho, hasta el séptimo, octavo, noveno y décimo cartílago costal. En su parte más alta, este hígado se va a localizar en este sector. En el lado derecho. En el lado izquierdo va a sobresalir o va a estar levemente por detrás de lo que es el apéndice sifoides, llegando incluso hasta el lado izquierdo, aproximadamente a nivel de la línea medio clavicular, aproximadamente. Y es esta la localización que estamos teniendo en el hígado. Se encuentra por encima del diafragma, se encuentra cubriendo al estómago y por detrás de la pared abdominal anterior en la región del epigastrio. Si lo veo lateralmente, voy a ver, fíjense, el hígado está abarcando prácticamente desde la 12ª costilla, 11, 10, 9, 8, 7, 6, hasta más o menos la quinta costilla. O sea, su extensión es amplia, amplia, por debajo del tórax. Y su relación también con los pulmones. Diafragma y pulmones en la inspiración descienden y siempre empujan el hígado. Situación que ha hecho que cuando queramos nosotros explorar y tocar el hígado, utilicemos una maniobra que se la denomina la maniobra en gasa, donde agarramos la mano, la ponemos como una gasa y como la gasita, metemos los dedos por debajo del borde costal, por este sector, y le pedimos a la persona que inspire. Sé que al inspirar el diafragma se va a horizontalizar y por lo tanto el hígado va a descender por lo menos 3 centímetros desde su situación inicial y por lo tanto percibo el hígado como una masa que sube y que baja con cada inspiración en relación con mis deditos puestos en gasa. Eso en tercer año lo van a aprender. Bien, determinando su localización empezamos a ver su forma. Describir su forma es un tanto complejo. En algún momento se ha pensado describirlo como si fuera un huevo. Sí sería un huevo, que está oblicuo. A este huevo le voy a hacer un corte oblicuo también desigual, donde corte más su parte izquierda y menos su parte derecha, y este sector quedaría como hígado más o menos. ¿Me dejo entender? O sea, tendría que tener una forma semiovoide cortada en un eje oblicuo. Esa es una descripción que puede estar válida, digamos, para este hígado, donde voy a encontrar entonces que va a tener una cara antero, supero, posterior, por un lado, y otra cara, que sería la cara del corte, que es la cara inferior. Perdón, eso no quiere perderse flecha. Que sería esta, la cara del corte. O sea, el corte lo he hecho aquí y tengo una cara antero, supero, posterior y una cara inferior. Para Zubier, en algunos de sus textos describía una cara anterior y superior, una cara posterior y una cara inferior. Independientemente la descripción, nos vamos al de Moore, es una sola cara externa y una cara inferior. La cara externa destaca porque hay un surco y más que un surco, encuentro 2 líneas de reflexión peritoneal que están dirigiéndose hacia el hígado. A estas líneas en su conjunto se lo denomina ligamento suspensorio o también llamado ligamento falciforme del hígado. Este ligamento, dentro de la definición de hojas peritoneales hemos visto mesos, omentos y ligamentos. Los ligamentos eran repliegues peritoneales que en su interior no llevaban vasos sanguíneos. Los mesos y los omentos sí llevaban vasos sanguíneos. Entonces veo estos 2 repliegues peritoneales sin vasos sanguíneos que se dirigen al hígado, llegan al hígado, es el peritoneo parietal que se ha reflejado, llega al hígado, se convierte en peritoneo visceral y se divide en hoja derecha e izquierda que me están envolviendo al hígado. Ese ligamento suspensorio falciforme en la parte superior se abre en 2 hojas, que empieza también a envolver al hígado. Fíjense que hay una hoja y aquí está la otra hoja, generando el área desnuda del hígado. Como quiera que estos repliegues tienen la forma o estarían dándole la forma de una corona al hígado, a estos repliegues se los denomina el ligamento coronario del hígado. ¿Ya? Este ligamento coronario me está fijando lo que representa el hígado hacia el diafragma como una continuidad de su bolsa peritoneal. Las 2 hojas del ligamento suspensorio falciforme van a tener en su porción inferior un vestigio, que es el vestigio de lo que se presenta la vena umbilical cuando era el productito estaba en el vientre materno, por donde entraba la sangre arterial después de hacer contacto con la sangre placentaria.
pero una vez nacido, quedó simplemente como un cordón fibroso y este cordón fibroso se lo denomina ligamentos redondo del hígado. Bien, va a presentar un borde anterior con dos escotaduras, una escotadura para el ligamento redondo, que es justamente el surco que lo divide en lóbulo derecho más grande y el lóbulo izquierdo más pequeño. Más hacia la derecha se muestra una segunda escotadura, donde está asomándose el fondo de la vesícula biliar y se la denomina esta escotadura biliar. Esa es la cara superior y anterior. Si me voy a la cara posterior, voy a ver su detalle de mayor importancia es la formación de ese ligamento coronario, que lo voy a describir más adelante, y la aparición de la vena cava inferior, que está en directo contacto con el hígado, y es este lugar donde las venas suprahepáticas están terminando en este vaso sanguíneo, que es la vena cava superior. Bien, esa es la cara supero-antero-posterior. Impresiones que va a tener, simplemente las impresiones costales que se están dando en relación con este sector, y este sector se proyecta en la pared abdominal anterior. Cara inferior. ¿Hasta ahí dudas? ¿Se entendió, doctor? Se entendió, bien. Ya. Cara inferior. Viendo la cara inferior, voy a ver que se va a empezar a formar un surco, perdón, se me ha ido. Esa cara inferior va a ser como si hubiera habido un corte en ella. Y en ella voy a ubicar dos surcos anteroposteriores, se llaman surcos sagitales o anteroposteriores. También se los llama surco en H, porque diera la forma de tener la forma de una letra H. Se nota, ¿no ve? Denominándose el surco anteroposterior izquierdo a este, que es anteroposterior completo. En la parte anterior se encuentra formado por el ligamento redondo, que está labrando prácticamente este surco hasta este sector donde se encuentra el ilio del hígado, la porción central donde están ingresando o saliendo los elementos del hígado. Entonces, el surco izquierdo se divide en, o sagital izquierdo, se divide en una parte anterior para el ligamento redondo y una parte posterior donde un vasito sanguíneo une la vena porta con las venas cava inferior. A este se llama el seno venoso de Arancio, o simplemente el seno venoso. ¿Ya? Este seno venoso es una vena profunda que me está terminando de dividir este surco. Hemos dicho de parte anterior a parte posterior. ¿Está ahí entendido? El segundo surco es incompleto. Se está dando primero, bueno, esto debe estar más aquícito, por el surco de la vena cava inferior. Quiere decir que si quito la vena cava inferior, ahí está el surco. Se interrumpe, ahorita les digo qué se llama este elemento, hacia atrás y se continúa hacia adelante por la fosa de la vesícula biliar. Estos forman el surco sagital y derecho. Y todos unidos por lo que representa el hilio hepático, donde estoy viendo, no se posa. Ahí está. Donde estoy viendo los tres elementos que están ingresando en el hígado. Por detrás de ambos, la vena porta. Delante de la vena porta y hacia la izquierda, la arteria hepática. Delante de la vena porta y hacia la derecha, el conducto hepático y el conducto colédoco. Bien, entonces esos son el surco en H que me divide este surco en H, que divide la cara inferior del hígado en 4 lóbulos. De este surco en H hacia la derecha, este gran lóbulo, se llama el lóbulo derecho. Del surco izquierdo hacia su izquierda, el lóbulo izquierdo. Facilito, derecho, izquierdo. El que está en relación con la vesícula biliar tiene forma cuadrada, se llama lóbulo cuadrado. Y el que se encuentra en relación con la vena cava inferior, fíjense, tiene una colita que lo une con el lóbulo derecho. Por esa colita a este se denomina el lóbulo caudado. Entonces tengo el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Entre características generales, el que presenta más detalles es el caudado porque presenta 2 prolongaciones o procesos.
El primer proceso va a ser como una lengüetita, como una papila, ¿ya? Y a eso, por eso se lo llama proceso papilar. Normalmente proyecta el lóbulo caudado en relación con el pedículo hepático. Y hacia la izquierda su colita. A esa colita se lo denomina proceso caudado. Es el único que tiene así procesos. Entonces tengo el proceso papilar y el proceso caudado que pertenecen al lóbulo caudado. ¿Dudas? Preguntas de examen, no se olviden cuáles son los lóbulos y que contienen las dos hojas del ligamento suspensorio falciforme. Ligamentos de Dondo. Ligamentos de Dondo forman la mitad anterior del surco izquierdo, ¿ya? Y el seno venoso de Arancio forma la mitad posterior de este surco. ¿Hasta acá dudas? Quede claro entonces. Continuamos. En esta cara van a darse muchas impresiones o muchas relaciones con las vísceras que están alrededor, ¿ya? Voy a ver entonces que el lóbulo izquierdo, este lóbulo izquierdo, lo pondré aquí, en su posición. Ahorita hemos sacado este hígado lo hemos sacado y lo hemos volteado, por eso está en esa posición justamente. Si esto lo vuelvo a poner a su posición normal, voy a ver que el lóbulo izquierdo va a tener una gran impresión relacionada con el estómago. Impresión gástrica en el lóbulo izquierdo. Su mayor impresión, la impresión gástrica. Bien. El lóbulo, ¿qué lóbulo era este? ¿Alguien me hace ese acuerdo? El cuadrado. Lóbulo cuadrado. Funciona principalmente con el duodeno, por lo tanto aquí encuentro impresión duodenal en el cuadrado, ¿ya? Además, la fosa cística que contiene a la vesícula biliar. Hacia atrás de esa impresión, hacia afuera, de la vesícula biliar que está aquí hacia afuera, se va a relacionar con el colon. Ya el lóbulo derecho tiene una impresión cólica. ¿Está bien? Y hacia atrás del hígado, acá no lo vemos, voy a encontrar esta fosita, que fíjense que en el anterior dibujo es una gran fosa, que es la fosa renal y suprarrenal. Repito, en esta hora. En el lóbulo izquierdo encuentro la impresión gástrica. En el lóbulo cuadrado, la impresión duodenal y además la fosa cística. En el lóbulo derecho encuentro la impresión cólica, la impresión renal y la impresión suprarrenal. Nuevamente ahí para que vayan analizando este dibujito, impresión gástrica, impresión duodenal, impresión cólica, impresión renal e impresión suprarrenal. Esto es relacionado con las vísceras con las cuales está tomando relación este hígado que estamos describiendo. Medios de fijación del hígado. El hígado es una víscera pesada, por lo menos se calcula que su peso está superando el 1,5 kilos en esta víscera. Ya eso en el muerto incluso, porque nos recordaremos que en el vivo está lleno de sangre. Por lo tanto, necesita elementos fuertes que lo fijen dentro de la cavidad abdominal. Su principal medio de fijación va a constituir las venas suprahepáticas, que son sus venitas, igual a la que hemos cortado y lo hemos sacado. Van a ser estas venas suprahepáticas que están viniendo. Presenta la vena cava superior. Johanna, silencio. Allá. ¿Ya? Fuera de eso, voy a encontrar como otro medio de fijación lo que representa su pedículo hepático, arteria hepática, conducto colédoco, vena porta. Y el tercero van a representar los ligamentos que están reforzando. Voy a ver primero, en la cara anterior, el ligamento suspensorio falciforme, que ya lo hemos visto, que era este, que lo fija a la pared anterior. Ese ligamento suspensorio o falciforme del hígado va a contener dos hojas de peritoneo que contienen grasa, excepto en su parte inferior, donde está discurriendo el ligamento redondo. ¿Qué era el ligamento redondo? Era el vestigio de la vena umbilical del niño recién nacido, que queda como cordón fibroso en la parte anterior. En la parte superior, las dos hojas del ligamento, es peritoneo, no se olviden, las dos hojas de lo que representa el ligamento falciforme se abren hacia afuera. Y abriéndose hacia afuera, a ver si tengo esa diapositiva, aquí está, llegamos a la parte superior del ligamento falciforme, sus dos hojas se separan y se abren hacia afuera. Me van a formar la hoja izquierda cortita y la hoja derecha mucho más amplia del ligamento coronario. Coronario es todo esto que parece una corona, ¿ya?
que van a reflejar el peritoneo del hígado y se van a volver peritoneo parietal. Aquí veo igual, hasta aquí llegó el ligamento suspensorio falciforme del hígado y se divide en ligamento coronario superior izquierdo y superior derecho. Superior izquierdo corto, superior derecho más amplio. Hacia abajo, igual va a venir el ligamento igual suspensorio, se va a continuar por la cara inferior y se va a dividir en la hoja inferior del ligamento coronario izquierdo y en la hoja inferior del ligamento coronario derecho, mucho más amplio. ¿Se entiende? Ahora, las dos hojas, la hoja del superior y la hoja del inferior, en sus partes laterales vuelven a unirse y me van a formar este ligamentito, que se llama el ligamento triangular izquierdo, que se va a ir a fijar a la pared abdominal, y mucho más amplio en el lado derecho, el ligamento triangular derecho. Hoja superior, hoja inferior se fusionan y me forman el ligamento triangular izquierdo y derecho. Entonces, el peritoneo me va a formar 3 tipos de ligamentos. Ligamento suspensorio falciforme del hígado, primero. Segundo, las 4 hojas del ligamento coronario y la fusión de las hojas superior e inferior, los ligamentos triangulares del hígado. ¿Entendimos estos? Necesito que me confirmen. Doctor, ¿puedo volver a repetir, por favor? Otra vez. El peritoneo envuelve al hígado, va a venir a unirse en la parte anterior. El punto de unión es el punto donde las 2 hojas se doblan y se dirigen hacia la pared abdominal. En la pared anterior voy a encontrar que esa dobladura, diremos, va a formar el ligamento suspensorio falciforme del hígado, primer ligamento, que entre sus 2 hojas contiene al ligamento redondo del hígado, que es una vena obliterada. En su parte superior, las 2 hojas del ligamento suspensorio se separan y separándose se vuelven peritoneo parietal. A esa separación da la forma, si ven ustedes aquí como que si jalo el diafragma hacia arriba, como que el hígado tendría su corona, por eso se llama ligamento coronario del ligamento coronario parte, ¿ya? Se divide en una hoja izquierda superior, entonces llamaré hoja izquierda superior, hoja derecha superior, que que sería esta la derecha superior y esta sería la izquierda superior. Hacia abajo sigue viniendo también el peritoneo por la cara inferior del hígado, igual se dobla, formando la hoja derecha inferior del ligamento coronario y la hoja izquierda inferior del ligamento coronario. Tanto la hoja superior como la hoja inferior se unen y me forman un solo ligamento que salta hacia la pared a fijarlo. Se llama el ligamento triangular izquierdo y el ligamento triangular derecho. Esos soportan lateralmente al hígado de uno a otro lado. ¿Y qué me falta? Un ligamentito más me falta. Ya vi suspensorios, ya vi coronarios, ya vi triangulares. Me falta uno. ¿Cuál? Que el peritoneo en su cara inferior, ¿ya? Antes de doblarse para volverse los ligamentos triangulares, va a saltar hacia el estómago, conformando esta membrana llena de grasa y de vasos sanguíneos que se la denomina aumento menor. El aumento menor, también llamado gastrohepático, se va a dirigir desde el hígado hasta lo que se presenta el estómago, cesando el espacio y conformándome una bolsita por detrás que se la denomina la bolsa omental. Dentro de la bolsa omental, en su porción más derecha, voy a encontrar el paquete, más bien el pedículo hepático. Formado aquí con azulito veo la vena porta, por delante y a la izquierda la arteria hepática y por delante a la derecha el conducto colérico. Hay una parte de peritoneo que se encuentra sin o que ya no tiene contacto con los vasos sanguíneos y a esta porcioncita del aumento menor se lo denomina ligamento hepatoduodenal. Un ligamento, por eso la importancia de saber definir meso, aumento y ligamento en lo que se presenta en la descripción del abdomen con peritoneo. Vale a decir que el mismo peritoneo viene y también, fíjense, no envuelve, solamente recubre a la vesícula biliar en la cara inferior del hígado. Esos son los medios de fijación del hígado, principalmente vasos sanguíneos y repliegues peritoneales que forman los diferentes ligamentos del hígado. ¿Hay dudas? ¿O seguimos a patear? Todo bien. A traer agüita, deme un...
Bien, seguimos en la lucha. Ahí está. A ver así. Atrás la vena porta, delante y a la izquierda la arteria hepática, delante y a la derecha los conductos. Hasta aquí, desde el hígado hepático derecho, y hepático izquierdo forman el hepático común. El hepático común se une con el conducto cístico y entre ellos me forman el conducto colero. Ya estamos empezando a embebernos en vías hepáticas. Pero vemos primero la segmentación. El hígado va a ser una víscera compleja, igual que los pulmones. Si ustedes se acuerdan los pulmones, yo veía que la tráquea se dividía en bronquios. Cada bronquio un pulmón. Cada bronquio se dividía en segmentos lobares. Cada segmento, más bien cada bronquio lobar a un lóbulo. Y cada lóbulo se dividía en diferentes segmentos. Por ejemplo, los segmentos inferiores se dividían en 5. ¿Cuál era la característica de los segmentos? La característica de los segmentos era que a cada segmento pulmonar llegaba una rama de la arteria hepática, de la arteria pulmonar, una rama de la vena pulmonar salía de ahí y una rama del bronquio iba a terminar. Esa es la característica de los segmentos que nosotros vamos a venir a encontrar. En el hígado sucede exactamente lo mismo. O sea, si se dan cuenta ustedes, esto se llama la tríada portal. Arteria hepática, conducto hepático y la vena porta. Ingresan hacia el hígado y se van a dirigir cada uno a un segmento específico. ¿Qué me permite esto? Me permite agarrar y seccionar cada segmento como si fuera uno solo, y poderlo, digamos, trasplantar. Si alguien me ha entendido y ve este dibujo, un hígado, ¿para cuántas personas puede alcanzar si es que lo trasplanta? ¿O es un hígado para una persona? Para 8, doctor. Para 8 personas. ¿Por qué? Porque hay 8 segmentos del hígado. O sea, vean qué tan noble puede ser una donación que se haga, digamos, para una persona, porque haciendo esta donación, mi hígado, por ejemplo, si yo muriera y mi hígado donara a alguien, no creo que nadie agarre porque debe estar cisótico, ¿ya? Nada, mentira. Mi hígado puede llegar a 8 personas, ¿ya? 8 personas pueden beneficiarse con lo que se presenta el hígado. Agüita fría, por favor, Patito. Fría. Agüita fría, gracias. Gracias. A 8 personas. Por lo tanto, yo desde anato tengo que saber cuáles son sus 8 segmentos que tiene este hígado. ¿Para qué? Para poder saber también, a ver, este segmento se puede, no se puede trasplantar. De los 8, 7 se pueden trasplantar. 1 no se puede trasplantar porque tiene doble vascularización. Pero el resto sí, muchas veces. ¿Me entienden? Veremos entonces esta segmentación hepática. Y voy a ver. Dibujaré. ¿Me están atendiendo, no? Voy a hablar de la arteria. Lo que hablo puede... A ver cómo es. Lo que hablo vale tanto para la arteria hepática, para el conducto hepático o para la vena porta. Arteria hepática diríamos porque voy a hacer con rojo. ¿Ya? La arteria hepática ingresa... Mi amor, me voy a lavar mi cabello. Quiero ir al baño también, si no me... A ver, ¿quién es ese? Me voy a hacer pipí. José, ¿por qué tu audio está prendido? ¿Quién era el? José era el de los negocios, ¿no? 200 pesos de no sé qué. Ya me sacó de ahí. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Mira.
Ah, ya, ya. Esta oficina me tiene de huevo. Ya, ¿me escuchan? No los escucho. 99. Sí, doctor, se escucha. Ya. La arteria hepática llega hasta el hígado y se divide en rama izquierda, esta, y en rama derecha. ¿Ya? Como que cada rama se está dirigiendo a cada lóbulo, uno al izquierdo y otro al derecho. Sale la rama que va a formarme el segmento 1 o segmento dorsal. El segmento 1 está vinculado con el lóbulo caudado. Y sale una rama del izquierdo, pero también sale otra rama del derecho para este lóbulo. Este lóbulo no es trasplantable quirúrgicamente porque tiene dos ramas de terminación. ¿Ya? Ahorita les vamos a dar los nombres. Después, esta rama izquierda se divide en una rama posterior. Este sería el segmento 1. Y se dirige a la parte posterior, diremos, del lóbulo izquierdo. Ese va a ser el segmento número 2. Da una rama para la parte anterior del segmento izquierdo, que va a ser el segmento número 3. Y su última rama se dirige al lóbulo cuadrado y me forma el segmento número 4. Si lo veo aquí, fíjense, no veo el 1 porque está atrás. Voy a ponerme mouse. Después viene otra rama que se dirige a la parte posterior del lóbulo izquierdo, lóbulo 2, a la parte anterior del lóbulo izquierdo 3, y el otro todo a la parte anterior, lóbulo 4. ¿Se entiende? Esto que hemos dicho. Segmento 1, dos ramas, del izquierdo y del derecho. Segmento 2, segmento 3 y segmento 4. Este segmento se suele llamar lateral, anterior, posterior y anterior. Me cambiaré de color y vamos a hacer el otro. Con azul. Con este azul voy a pintar la rama derecha. Esta es la rama derecha. Lo voy a sobreponer. Y voy a decir que va a existir su primera rama para el primer lóbulo. ¿Ya? Va a tener así, va a seguir hacia la derecha y va a desprender una rama anterior que va a irme a formar el segmento número 5. Una rama que se dirige hacia la parte lateral, el segmento número 6. Una rama que se dirige hacia atrás, el segmento número 7. Y así gorda la voy a dibujar una rama que se dirige hacia arriba, no lo veo por la cara inferior, que estaría conformándome el segmento número 8. Para entender mejor al... Pero aquí... ¿Estamos bien? Al hígado. Voy a decir que de la cara anterior no veo el segmento número 1. Trazo... Lo voy a trazar así, fíjense. Así. Solo que no voy a tomar en cuenta esta rayita desde la parte media. Esta no la tomo en cuenta, por si acaso. Voy a ver el segmento número 2 de la cara anterior. El segmento número 3. Todo esto alto, vertical, va a ser el segmento número 4. Voy a ver el segmento número 5. El segmento número 6. El segmento número 7. Y el segmento número 8, con números romanos, ¿no? Aquí estoy por payasear así, haciéndolo de esta forma. Si retrocedo el dibujo y analizo desde esa perspectiva, veo igual,
El segmento número 2 es izquierdo y está hacia atrás. El segmento número 3 es anterior. El segmento número 4 es vertical, es amplio. El 5 es anterior y mediano. El 6 es lateral y mediano. El 7 es posterior y mediano. Y el 8 sería apical. Si trazo, como les digo, al hígado simplemente lo puedes describir trazando una línea vertical en relación con el pedículo hepático y una línea horizontal que solo para el segmento 4 se interrumpe y después va. Y cada lóbulo lo divido en 2. Dicho de otra forma, si dibujo un hígado, en plano sería 8 segmentos así. 2, 3, 1 completito, 4, trazo una línea, trazo otra línea, 5, 6, 7 y 8. ¿Me han entendido? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Hay diversas formas, el libro tiene un cuadrito igual ya con nombres como esto, pero así el cuadrito lo forma, como que el 4 es el único completo en la cara anterior, el 1 no se lo ve por la cara no se lo ve por la cara anterior, y por la cara inferior lo que no se ve es el segmento número 8. Continuamos. Ya vimos, ya hallamos nuestro pobre hígado y lo estamos viendo ahí en segmentos. Os haré para que vean mejor los segmentitos. En colorcitos bien, la misma división, simplemente el detallito es lo que faltaría. Misma división, listo. Cero flecha. Seré este segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se ve el 8 por la cara inferior. Visto por la cara externa. 2, 3, todo esto es el 4, 5, 6, 7. Y por esta cara sí veo el segmento apical, que sería el segmento número 8. Espero que haya quedado entendido. Ahora, cuando nosotros estamos viendo esta distribución del hígado, vamos a saber que el hígado va a tener dos tipos de vascularización. Una vascularización de tipo funcional y otra vascularización de tipo nutricia. La vascularización funcional, para que el hígado funcione, está dado a través de la vena porta. La vascularización nutricia del hígado está dado a través de la arteria hepática. Y los conductos mediante los cuales el líquido biliar que se está produciendo en el hígado va a ir saliendo, representan estos de color verde, que son los conductos biliares. Estos se van a llegar hasta el pedículo del hígado como conducto biliar derecho y conducto biliar izquierdo. Los dos se fusionan y me forman el conducto hepático común, conducto hepático derecho, hepático izquierdo y hepático común, y van a vaciar esto la bilis hacia sus conductos. Una vez han ingresado estos vasos sanguíneos al parénquima hepático, van a ir a formar los sinusoides hepáticos, que ya los conocen histológicamente, seguramente, ¿no? Y a partir de ahí se van a originar venas. Estas venas se llaman las venas hepáticas, son pequeñas, van a ir confluyendo, cada vez van a crecer más, hasta conformarme grandes venas que se las denomina venas suprahepáticas. Estas venas suprahepáticas van a ir a terminar saliendo hacia la parte posterior, a drenarse en la vena cava inferior y de ahí volver a la circulación general. Quiere decir de que si el hígado en su parénquima se volviera fibroso, va a enlentecer o va
hacer de que la sangre no fluya con relativa facilidad por sus sinusoides, denominándose a esto hipertensión portal, que quiere decir que la porta, la vena porta, está sufriendo más, digamos, tiene que aumentar su presión dentro de este vaso sanguíneo para poder generar estos procesos vasculares en estos lugares. Entonces, la irrigación del hígado va a ser funcional y nutricia. La irrigación funcional es la arteria hepática, la nutricia es la vena porta. La inervación del hígado. Recordaremos que el vago izquierdo está llegando hasta el hígado y hasta la vesícula biliar a través de lo que representarían los ganglios celíacos. Este es un ganglio celíaco derecho, celíaco izquierdo. Este es el ganglio mesentérico superior, que casi siempre está unido a los ganglios renales y forman un plexo, que es el plexo intermesentérico. Lo simpático va a venir con este color amarillo, esplásnico mayor, esplásnico menor y esplásnico imo o mínimo, y del primer lumbar también vienen para estos. Y lo parasimpático, el vago izquierdo, que se está dirigiendo ya hacia el hígado, y el vago derecho que va a ir a terminar hacia estos plexos celíacos, y mediante estos también va a llegar al hígado y hacia la vesícula biliar. Quirúrgicamente, fíjense qué se hace. Cuando el hígado se ha fibrosado, está cisótico, ya no es un parénquima blando, digamos, blando, depresible, vascular, va a llegar a tener numerosas elevaciones o dilataciones. Y entonces la sangre en la vena porta va a estancarse. Tengo la vena porta que se forma por la vena mesentérica superior y por la vena esplénica, y a la vena esplénica termina la vena mesentérica inferior. De aquí la vena porta ingresa al hígado y se divide en rama derecha e izquierda. Cuando la presión es muy alta en la vena porta, se hace lo que se llama las derivaciones portosistémicas. Quiere decir que vas a unir quirúrgicamente la vena porta con la vena cava inferior. ¿Cómo se hace esto? Fíjense qué hermoso dibujo de Moore, justamente. Primero, agarras, cortas el flujo vascular un rato de la vena mesentérica y la esplénica, le haces un ojal a la vena porta y la suturas a la vena cava. Punto 1. Así, si bien el hígado ya está fibrótico, la sangre no se va a trancar, sino va a circular de manera normal. La segunda, fíjense, igual sutura. Cortas la vena porta, suturas un extremo a la vena cava, el otro extremo también a la vena cava, y chao, la sangre se va a drenar ya directamente a la vena cava, quizás sin pasar de manera directa en ese momento por el hígado. Y en una tercera, va a ser más distal, donde la vena mesentérica inferior principalmente la está suturando a la vena renal. ¿Para qué? Para que igual por la vena renal llegue a la vena cava y vaya a la circulación sistémica. ¿Entendieron? ...101 alumnos, no sabía cuándo viernes está. Eso es la descripción de hígado. Si tienen alguna duda, sería bonito que hagan antes que entremos a vías biliares. Doctor, ¿qué lóbulo recibía las... Fuerte, por favor, Gabriela, no te escucho. ¿Qué lóbulo del hígado recibía las dos ramas de la arteria hepática? El lóbulo dorsal, el lóbulo 1, si quieres, recibe dos ramas de la arteria hepática, da dos ramas para la vena porta y da dos ramas para los conductos colédocos. Gracias. Doctor, disculpe, yo quisiera saber que en el libro menciona acerca de de la división de los segmentos, habla acerca de la línea de Cantle. ¿Por qué utiliza esa línea de Cantle en la cara diafragmática y por qué no se usa el ligamento falciforme como la división entre los dos lóbulos primarios? Dame un segundito, ¿no? Sí, se acuerda. Pero dile a Rodríguez, un minutito, jóvenes, por favor, dile a Rodríguez que te mande en digital el reglamento psicopedagógico. Ya, pero les voy a llamar ahorita, ¿no ves? No, ahorita, a mediodía. Pasa a mediodía, pero ahorita muy temprano. Pasa a mediodía. Ya, me hablabas de la línea de Cantle, ¿no? Sí, Hay doctor. una situación particular en el hígado que tengo que ver, ¿ya? El hígado se divide en dos.
En sí, la, a ver, si te fijas externamente, la división principal del hígado estaría dada por esta línea. ¿Ya? Esa es la división anatómica que la ves. Pero la división funcional del hígado está dado por la bifurcación de la arteria, diremos, de la vena porta en derecha e izquierda. Y esa me genera acá la línea. Por eso es, ahí va tu pregunta, ¿por qué? Si acá entra la vena porta se divide en rama, así gorda derecha, izquierda, dos ramas. La derecha da una, dos, tres, y quizás este te dé la diferencia, la cuarta. Por lo tanto, te reitero, esta línea la vuelvo a marcar, y de ahí para la izquierda es el territorio de vascularización de la porta izquierda. De ahí para la derecha, voy a volver a trazar la línea con azul. Perdón, que chueco. Ya pues, si no quieres hallar. De ahí para la derecha sería la división del hígado derecho. O sea, externamente lo puedes ver de una forma, pero internamente lo tendrías que ver de otra forma. ¿Me dejo entender? Sí, doctor, gracias. Ahora sí se me querido colgar mi máquina. ¿Me ven? Creo que me he caído. Se le ve, doctor. Se lo ve, doctor. Mi pantalla está estática. A ver, estoy intentando. Creo que tantos de ayer se me ha colgado la pantalla. Bueno, mientras voy, si me salgo, voy a volver a entrar ahorita. Creo que ya me salí también. Ya, ¿estoy? Sí, Sí, doctor, se ve su se pantalla. le ve, doctor. Sí, mucho le hemos vuelto loca a la máquina tantos de ayer nuestro laptop. Entonces ya sabemos de que una es la división anatómica que se da del hígado. Y otra es la división funcional. A ver, vamos con calma, que ya pensé que se nos había colgado. Vías biliares, entonces. Vamos a aprender, primero, no olvidemos, ¿la bilis es buena o mala? Partamos de ese principio. Es bueno. Es buena, doctor. Es un líquido Es buena. fisiológico, es una sustancia fisiológica sin la cual nosotros no podríamos tener una digestión adecuada, ¿cierto? Ese es nuestro punto de partida. Y si te sacan la vesícula biliar, te han quitado la bilis. No, tampoco, porque solo es un sitio de almacenamiento. Perfecto, la vesícula biliar solo es un sitio de almacenamiento, lo que representa la bilis. No se produce ahí la bilis, sino que la bilis se produce en el mismo hígado. Solo que este va a venir y se va a acumular acá. Bien, comenzamos la descripción de las vías biliares. Las vías biliares van a ser todos aquellos conductos que van a conducir la bilis hasta su terminación final, que estaría en relación con lo que representa la segunda por Doctor.
Doctor. Entonces, ¿Aló? ¿Me escuchan? ahora sí. Sí, doctor. Sí, ¿Se escucha, doctor? He ido de la red principal, así que de mi celular nomás estamos gastando nuestro crédito, pero está bien. Para algo nos pagan también, ¿no? Ya mentir. ¿Qué me queda? Estas vías biliares que nosotros estamos mencionando van a ser intrahepáticas y extrahepáticas. Las extrahepáticas van a formar una serie de conductos conglomerados que nosotros vamos a llamar específicamente vías biliares extrahepáticas, ¿no? Vamos a... ¿No está presentando? ¿No presentamos? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Solo se lo ve, doctor. Mm. 95. Participantes. Diego, ¿por qué eres anfitrión? ¿Puedo saber? No sé, doctor. Habilitame. Ya no me estoy pudiendo volver anfitrión. Cuando se sale el administrador, doctor, el anfitrión pasa a uno de los otros participantes de manera aleatoria. Ah, ya, pero entonces alguien mándeme para ser anfitrión. Diego, tú tienes que ponerme de anfitrión. El que está como como anfitrión tiene que compartir pantalla.